Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Antes de comenzar aclaro que esta historia no es mía, sino de Neon Zangetsu. El enlace a su página de fanficción estará en la descripción. Espíritus y convocatorias. Este mundo estaba absolutamente roto. Naruto se dio cuenta de esta verdad fundamental justo antes de que pasara la primera noche, y qué fea verdad era. Sabía que este no era su mundo. Podía aceptar eso ahora, aunque a regañadientes. Todos y todo lo que había encontrado aquí, con muy pocas excepciones. Intentaron matarlo en cuanto lo vieron. Bueno, bien por ellos, pero él no estaba dispuesto a caer sin pelear. Una vez más, eso no le molestó. Lo que le molestaba, era la muerte. O la aparente falta de ella en este mundo. Esta noche, se habían refugiado en los restos desmoronados de una iglesia con un comerciante bastante curioso, en las afueras del castillo Stormvale. El hombre había estado más que feliz de ofrecer una gran cantidad de mercancías con descuento, y una pista sobre lobos aulladores en un lugar llamado Misuor, a cambio de la protección de esta noche. Como líder, la primera guardia recayó en él, dejándolo a cargo de un fuego solitario mientras sus compañeros dormían cerca de una pared medio demolida. Su mirada se desplazó en su dirección, asegurándose de que no les había ocurrido ningún daño mientras no miraba, y luego giró de nuevo hacia la oscuridad. Una chica muda y una mujer que podía desvanecerse en el aire eran extrañas compañeras de cama, pensó. Qué pequeña y alegre hermandad estamos formando. Comentó Kurama. Diré. Avivó el fuego con un palo. ¿Qué piensas de ellos? El grande es fácil de leer, pero el otro, Ella es más de lo que parece. ¿Estás bien? Solo un poco conmocionado. Tenía todo el derecho de estarlo, dado lo que había presenciado hoy. Se habían topado con soldados en el camino hacia aquí. No del tipo hablador, esos. No habían estado dispuestos a retroceder, y un intento de esquivarlos condujo a su vez a un ataque. Trish los había golpeado hasta convertirlos en pulpa. No contestar. Se las había arreglado para ahuyentar al resto, pero el hecho estaba hecho. Un pequeño escalofrío sacudió sus hombros. Se había recuperado de tanto, incluso la perdonó por atacar a ciegas. No pudo encontrar fallas en eso. No así lo que vino después. Dichos hombres habían estado vivos y bien después de descansar en uno de estos sitios de gracia. Vivo y bien. Incluso parecieron reconocerlos, aunque solo fuera porque no estaban tan ansiosos por participar por segunda vez. Por razones que no entendía, los enemigos parecían incapaces de morir aquí, y si lo hicieron, no duró mucho. ¿Se aplica eso a todos, o solo a ciertas personas? Él incluso quería probarlo. Roto de verdad. Un término apropiado, dada toda esta charla sobre anillos destrozados y rotos y todo eso. Melina había demostrado ser bastante habladora de esa manera. Este reino, las tierras intermedias que ella llamaba, estaba jodido en todos los sentidos. Lo cual planteó la pregunta. ¿Cómo arreglarlo? Él incluso quería. ¿Debería él? ¿Tenía ese derecho? Por supuesto que sí. No eres de los que dejan sufrir a la gente. Sí, lo sé, pero ni siquiera sé dónde. Sus sentidos hormiguearon, advirtiéndole, ¿puedo tener una palabra? Giró en su lugar. Una mujer con túnicas blancas lo esperaba, sentada sobre un afloramiento rocoso. 4 manos cruzadas en su regazo. Manos azules. Él inclinó la cabeza, tratando de mirar debajo del sombrero de ala ancha que ella usaba, y lo logró en lo último. Un ojo solitario lo miró desde un rostro angelical, tan pálido como puede ser. Un placer conocerte empañado. Su voz era baja, incluso ronca. Yo soy la bruja, Rena. Sabía una mentira cuando la percibía. Ese no es tu verdadero nombre, ¿verdad? Ella no respondió. Oh, vamos. Él se estremeció un poco, sintiendo su ira. No estaba tratando de hacerte enojar. Tienes frío, ¿verdad? Hay mucho espacio aquí en el fuego. Ella no se movió. Una ceja rubia se elevó. En realidad, su frente se arrugó. No necesito calor. Ser así, ¿verdad? Bien. Entonces él había venido a ella. He oído hablar de un guerrero que se precipita por estas tierras, cometiendo toda clase de locuras. Su único ojo lo perforó mientras él se levantaba y vagaba por su camino. Y al examinar el asunto, supongo que la conversación es tuya. El calor subió por la parte posterior de su cuello. Lo rascó. Ese soy yo, sí. Como yo pensaba. Una fina sonrisa fue su recompensa. Entonces debo preguntar, ¿qué esperas ganar con todo esto? Nada, de verdad. Se volvió y miró fijamente hacia la fogata, el calor ardiendo en sus ojos. Me gusta ayudar a la gente.
Mientras ella miraba, él arrojó un palo en él, encendiendo las brasas agonizantes a nuevas alturas. Este lugar, parece que necesita mucha ayuda. Su espíritu se calentó con las palabras, incluso mientras las decía. Así que eso es lo que voy a hacer. Realmente no sabía por dónde empezar, pero estaría condenado si no lo intentaba. El tonto de un niño. Sus labios se fruncieron en una delgada línea. No se puede salvar a todos. Él se rió de ella. En realidad se atrevió a reír, como no lo había hecho en mucho tiempo. Mira, eso suena como un desafío, y nunca me he retractado de uno de esos. Te pregunto de nuevo, presionó Rani, ¿qué esperas ganar? Naruto sonrió. Tenía su respuesta por fin. Felicidad. 000. Había hablado con la bruja la noche anterior. Melina sabía que no era asunto suyo. De hecho, cualquier otra persona habría estado bien dormida. Ella solo lo había notado por casualidad. Y al darse cuenta, su ansiedad se elevó a nuevas alturas. La irritaba. No era una verdadera doncella, en realidad no, pero tenía su propósito. Así como Rani también tenía la suya. Él no necesita asociarse con ese. Y sin embargo lo tenía. Se sentaron y hablaron durante algún tiempo. Parecía que su deslustrado era un tipo curioso. Tal irritado, pero no podía culparlo por eso. Tal vez él no era su manchado en absoluto. Él no actuó como uno en lo más mínimo. No tenía ningún destino en mente. De hecho, vagó de un lado a otro sin ninguna preocupación en el mundo. Ella ya había tratado de empujarlo en dirección al castillo Stormveil y la gran runa dentro, pero él parecía inmune a sus maquinaciones. Él se rió cuando ella se ofreció a convertir sus runas en fuerza. Porque ya ves, él no tenía ninguna runa. Naruto no había matado ni una sola alma. No desde que había llegado a esta tierra. No uno. Incluso ahora lo vio tumbar a un soldado con un poderoso puñetazo en la cabeza. Se inclinó sobre una rodilla, se aseguró de que la pobre alma aún viviera y siguió caminando. Desconcertante. Otros se abrieron ante él, cayendo a puñetazos y técnicas que ella no había visto como. Ninguno podía tocarlo. Ninguno se acercó. Y aún así, permaneció en su estado base. Este hombre era un guerrero, un luchador. Conocía su camino en el campo de batalla y luchó con una velocidad espantosa. Sus técnicas desgarraron armaduras y su puño destrozó armas como si fueran astillas. Por donde caminaba, los enemigos caían en tropel. Podría haberse abierto paso a través de ellos en un tornado de sangre, cosechar sus runas y dejar que se pudrieran. Sin embargo, no lo hizo. ¿Por qué? ¿Por qué no mataría? No tenía miedo de pelear, pero las heridas que infligió fueron de poca importancia. No así el Tree Sentinel, o Trish, como él la llamaba. La había visto pelear. Aquella era un torbellino de ayes para cualquiera que se acercara a ella o a su montura. Los sabios huyeron al verla, a los temerarios les cortaron la cabeza con alabardas y escudos. Pero no su empañado. Ella lo obedeció en silencio, como era su costumbre. Debe ser un tipo suave. Darse cuenta la alarmó, y no en el buen sentido. Su deslustrado quería ayudar a los demás, sanar en lugar de herir. Esperar. Su deslustrado. Ella solo lo había conocido por unos pocos días. ¿Cuándo había llegado a pensar en él como tal? Además, ¿quién se creía que era, perdonando a sus enemigos? Bueno. Eso lo arregló, entonces. Su Tarnised estaba malditamente loca. Melina sintió que debía estar loco, aunque solo fuera porque explicaba su reciente serie de acciones. No buscó a Godric el Injertado como lo habían hecho sus parientes antes que él. No, nunca. Parecía decidido a recorrer los páramos en busca de cada rincón y grieta. Cada cofre, cada pedacito de material, cualquier cosa que pudiera tener en sus manos. Cuando su compañero alto se resistió a eso, simplemente señaló que necesitarían esas cosas para sobrevivir. Melina sintió que solo estaba acumulando cosas. ¿Sería lo suficientemente fuerte para enfrentarse a Godric, en toda su espeluznante gloria? Solo podía esperar. Por retorcido que pudiera ser, era un semidios. Había sido el final de muchos deslustrados antes. Oye, ¿tienes que hacer eso? Naruto se giró de repente, mirándola directamente, justo a través de su forma espectral oculta. Si vas a viajar con nosotros, al menos podrías ayudarnos a asumir algunas de nuestras cargas. Llevar algunas cosas, ¿sabes? Melina se enfrentó. Fue un farol. Él no podía ser consciente de su presencia, no, seguro que no. Nadie podía encontrarla o dañarla en su forma espectral. Ignóralo. Tal vez si permanecía en silencio, perfectamente quieta, él la dejaría en paz.
Puede que no pueda verte cuando estás así, pero puedo sentirte con bastante facilidad. Naruto plantó un puño en su cadera, con un tono casi de reproche hacia ella, como un hermano mayor le hablaría a un hermano menor. Ahora ven aquí, deja de esconderte y deja de hacer perder el tiempo a todos. Maldito sea. Ella apareció con un resoplido. No tienes que ser grosero al respecto. No estoy tratando de serlo. Dijo arrastrando las palabras. Pero si quieres ayudarnos, al menos puedes hacer tu parte. En lugar de ceder, Melina desvió el tema hacia aguas más seguras. Harías bien en no confiar en esa bruja. Esa deslumbrante sonrisa apareció de nuevo, tan dura como los rayos del sol. Creo que estaré bien. Ella no parece del tipo peligroso, ¿sabes? Qué poco sabía. Ese era peligroso. Ella lo sabía muy bien, después de todo. Su nombre es Rani, lo sé. Su cabeza se movió. Ella me dijo. Melina se resistió. ¿Cómo hizo? Bueno, al principio se presentó como Rena, sus labios se curvaron en una pequeña sonrisa mientras caminaban, pero me lo dijo después de que la acosé un poco. Sin embargo, se escapó poco después de eso. Rani. ¿Huyendo? Qué diferente a ella. No, esa no era su preocupación. Ya no. Melina apretó los dientes hasta que sintió que le dolía la mandíbula, no podía romper el pacto. El hecho estaba hecho, el trato hecho, su acuerdo sellado tanto en palabra como en vínculo. No se podía deshacer tan fácilmente. A él no parecía importarle. Bien. Si a él no le importaba, entonces a ella no le importaba lo que él pensara, ni un ápice. Aparte de las brujas, te sugiero que prestes atención a otros asuntos. Y si sus palabras fueron un poco cortantes, fingió no darse cuenta. Para que no entres en conflicto y te encuentres injertado por Godric. Ya has dicho esa palabra antes. Injerto. Su mirada se fijó en la de ella. Cuéntame más sobre esto de los injertos. Una fría certeza se instaló en las entrañas de Melina. ¿Seguro que lo sabía? Él debe. No podía ser tan ignorante. ¿De verdad no lo sabes? Él la miró con los ojos entrecerrados, recordándole más bien a un zorro. Saber que... Tal vez fue negligente de su parte manipularlo de esa manera, su expresión decía que sabía muy bien lo que estaba haciendo. Pero su amor por la vida podría ser una bendición aquí. Si supiera las atrocidades que, cosa cometía todos los días, entonces aún podría apresurarse a detenerlo. O morir, susurró una vocecita desagradable en la parte posterior de su cabeza. Disparates. No se caería tan fácilmente. Seguramente. Realmente eres un extraño en estas tierras, ¿no? Ella trató de mantener el desprecio de sus palabras, sin éxito. Él mata a docenas de empañados por día y los agrega a su anfitrión. Su cuerpo. El silencio que siguió amenazó con ahogar la vida misma de sus pulmones. Los ojos azules se nublaron, fríos por la ira. Melina lo dejó ir y desapareció de nuevo en el éter. Menos de una hora después, llegaron a la choza. 000. Todo el mundo ha sido injertado. 3 pequeñas palabras, sin embargo, hicieron hervir la sangre de Naruto. Todos los que vinieron conmigo. La mujer encapuchada a sus pies continuaba balbuceando, sin hacer caso de su creciente ira. Cruzaron el mar por mí. Lucharon, por mí. Se abrazó a sí misma, como si temiera que sus extremidades salieran volando en cualquier momento, solo para que les tomaran los brazos, y las piernas, y la cabeza. Tragó una vez, temblando un poco. Toda ella, tomada y pegada a la araña, no había pensado encontrar a nadie aquí, y mucho menos una historia de dolor como esta. ¿Araña? Graznó, recordando la advertencia de Melina. ¿No lo sabías? Ella lo miró, los ojos húmedos. Si estás pegado a la araña, te conviertes en una crisálida. Bastante divertido, cuando lo piensas. Una risa débil salió de ella. Te diriges al castillo de Stormvale, ¿no es así? Espero que ese tipo con la máscara extraña no te haya atraído. Frunció el ceño. No había conocido a un hombre con una máscara. ¿Has llegado a ser uno con la araña, supongo? Podía sentir la fachada que ella estaba poniendo, incluso a través de su miedo. Eso nos convierte en 2 guisantes en una vaina. Pero no tengo tu coraje. Da miedo, ¿sabes? Su voz trinó un poco ahora, lo diminuta y lamentable que era. Que te corten los brazos, o las piernas, o la cabeza. Ella bajó la cabeza avergonzada. Quiero ser como todos los demás, pero estoy demasiado asustado. No soy más que un cobarde, ya ves. Se arrodilló ante ella y no se movió.
Si no es mucha molestia, ¿podrías pasarme un mensaje si ves las pequeñas crisálidas en el castillo? Ojos serios se volvieron para encontrarse con los suyos una vez más. Diles que los amo. Y que, a pesar de mi cobarde corazón, estoy seguro de que me uniré a ellos lo suficientemente pronto. Finalmente estoy aprendiendo esto del dolor, ¿sabes? Kurama siseó absolutamente en su cabeza. Naruto sintió una extraña sensación florecer en su pecho. Se sentía caliente. Odio. ¿Era esto odio? ¿Cuánto tiempo había pasado desde que lo experimentó? No desde Pain, no desde este nivel primario y crudo de ira. Eso lo resolvió. Hablaría con ese tal Godric. Varias palabras. Palabras fuertes, con puños y muy posiblemente un Rasengan, o 3. Sugiero un Rasen Shuriken. Tal vez podrías llevarte a este pequeño contigo. Ella le ofreció una caja de cenizas, devolviéndolo a la realidad. La pobre se merece a alguien más valiente que yo, creo. Allí estaba otra vez, esa sonrisa tímida y trémula, como si medio esperara que él la partiera por la mitad. Y los espíritus te miran con bastante cariño. Se alegrarán de tu compañía, creo, el pequeño. Naruto tomó una decisión. Sus manos volaron y agarraron las de ella. Entonces puedes usar el jutsu de invocación. Eso es increíble. 0, 0, 0. Entonces puedes usar el jutsu de invocación. Eso es increíble. De todas las palabras que Roderica esperaba escuchar, estas no eran esas. ¿Jutsu? ¿Qué diablos era un jutsu? Y sus manos eran tan terriblemente cálidas. Sus ojos revolotearon hasta sus dedos, entrelazados entre sus palmas. Dedos traicioneros la traicionaron y apretaron un poco más fuerte. ¿De verdad lo crees? Las palabras balbucearon fuera de ella en un apuro. Luego vino su vergüenza. Me temo que se equivoca, señor. No soy asombroso, no, para nada, nada de eso. Su grito acabó con sus dudas antes de que pudieran echar raíces. Es difícil al principio, empezar como invocador. Créeme, lo sé. Él movió la cabeza antes de que ella pudiera reunir el valor para hablar. Pero no debes rendirte. Esos fuertes brazos golpeaban los de ella arriba y abajo mientras él le estrechaba las manos. Se vuelve más fácil después de un tiempo. Confía en mí. Ella se sacudió bajo la fuerza de sus palabras. ¿Quién era él? Se había topado con ella por pura casualidad, y ahora parecía empeñado en levantarle el ánimo. Espíritu. Un chiste pobre. Aún así, el hombre ante ella ardía tan brillantemente en su sexto sentido. Un sol en todo su esplendor resplandeciente. Incluso el mismo Erdtree parecía oscuro en comparación. No, esos pensamientos eran una blasfemia. Hablando de eso, tenía un maldito Tree Sentinel justo detrás de él. ¿No podían leer la mente? Ella había oído las historias. Y realmente, ¿qué estaba haciendo con un Sentinel, de todos modos? Ese bruto casi había derribado a más de unos pocos de sus amigos antes de que llegaran los hombres de Godric. Ese caballero gigante le cortaría la cabeza. Deberías venir con nosotros. El cuello de Roderica casi sufre un latigazo cervical. A mí. La palabra surgió como un pequeño chillido. No podría posiblemente, solo te retrasaría, y no es seguro ahí fuera, una ceja rubia se arqueó. Aquí no hay mucho más seguro. Tenía razón en eso, una fuerte brisa podría derribar estas paredes. Mira, se llevó el pulgar a la boca, justo por debajo de los labios. Hagamos un compromiso. Si le gano a este tal Godric, el Tree Sentinel hizo un ruido de incredulidad detrás de su timón. Entonces, ¿vendrías con nosotros? Finalizó Naruto. ¿Podría él? A este manchado en particular no le faltaba confianza, al menos. Pero poseía la habilidad. ¿Podría un simple mortal esperar superar a un semidios? Nunca había visto a Godric el injertado, no a ella misma, pero de todos modos había oído hablar de él. Las leyendas decían que era terriblemente fuerte, incluso en su edad menguante. Lo suficientemente poderoso como para seguir siendo el señor de Stormvale, incluso después de todo este tiempo. Los caminos ciertamente serían más seguros. Roderica negó con la cabeza un momento después, negándose a insistir en eso. Pero no puedes. Es demasiado poderoso, incluso para alguien como tú. Gran. Su sonrisa le dijo que había caído directamente en su trampa. Hasta entonces, te dejaré con un guardia. Por si acaso. Antes de que pudiera pensar en detenerlo, él se mordió el pulgar. La sangre salpicó. Roderica se echó hacia atrás, agitando las manos para protegerse la cara. ¿Qué estás haciendo? Esto.
Sonrió, dio 3 largos pasos hacia atrás para ponerse a salvo y golpeó el suelo con la mano. Jutsu convocando. El humo salió disparado cuando una escritura rúnica brotó de su palma. Una forma oscura emergió del interior, cerniéndose sobre la choza, más grande ahora, más grande aún. Roderica miró hacia arriba, entrecerrando los ojos contra la neblina. ¿Qué fue eso? ¿Quizás un dragón enemigo? Era tan terriblemente grande, una repentina ráfaga de viento barrió el humo. El Tree Sentinel hizo un ruido aterrorizado. Roderica estuvo de acuerdo. No un dragón. No, en absoluto. Sintió que su mandíbula se abría de todos modos. Eso, es una rana muy grande. Sapo, en realidad. Naruto corrigió. Son delicados con eso. ¿Por qué? La maldita cosa era más grande que una casa. Oye, Naruto. La bestia saludó al rubio, porque, aparentemente podía hablar. Oh dioses, se sintió débil. Mucho tiempo sin verlo. Oye, Gamakichi. Su compañero rubio saludó a la monstruosidad. Necesito un favor. ¿Te importaría? Roderica apenas escuchó el entusiasta intercambio que siguió entre el improbable Do. Se retiró hacia adentro, retirándose a una pequeña entrada de calma dentro de su mente. Incluso entonces su mundo volvió a nadar y se sintió débil. No solo tenía un espíritu dentro de él, sino que podía convocarlos. Qué insignificante la hacía parecer. Ni siquiera había invocado algo de las cenizas. Esta era una criatura viva que respiraba y cómo se había metido en este lío. ¡Ey! La invocadora parpadeó, traída de vuelta a la realidad por el tirón de su manga. Solo quédate con mi amigo, aquí. El hombre rubio le ofreció su mano. Te prometo que te protegerá. Vuelvo enseguida. Atrevido, este. ¿Se dio cuenta siquiera de lo que estaba diciendo? Sus dedos se cerraron alrededor de los de él, muy suavemente. ¿Podría darme su nombre, señor? 000. Nepeli se arrodilló ante el hombre muerto y le presentó sus respetos. Estate orgulloso. Tocó con una mano el pecho del caballero partido que temblaba a sus pies. Fuiste un buen guerrero. Tu único error fue tu elección de maestro. Su mano cerró la visera abollada, oscureciendo la ruina ensangrentada del rostro del hombre de la vista junto a sus últimos gaps. Descansa, ahora. Deja que los vientos te lleven a un lugar más alto. El guerrero expiró debajo de ella con un gorgoteo áspero. Casi sonó como un suspiro. Se enderezó con uno de los suyos. Una pena. Aunque su señor estaba podrido y sus cuerpos retorcidos por dentro, estos eran buenos luchadores. La avergonzaba matar a tales. Pero era su deber. No se les podía permitir que vivieran, no como los monstruos sin sentido en los que se habían convertido tras el destrozamiento. Ahora para Godric. Se enfrentaría a él y lo mataría, o moriría a la vista. La puerta se abrió de golpe. Nepeli se echó hacia atrás, alcanzando un hacha, preparado para un ataque. Tuvo tiempo suficiente para observar los brillantes ojos azules, las mejillas con bigotes y hoyuelos fruncidos y el cabello rubio soleado. Luego estuvo sobre ella, casi arrojándose a sí mismo dentro de la habitación. Tú. La palabra brotó de la intrusa en un grito que le hizo temblar los huesos. Parecía y sonaba harto más allá de toda medida. No te atrevas. Nepeli se encontró de pie en atención a pesar de ello. A mí. Vas a atacarnos como todos los demás. Ella sacudió la cabeza lentamente. No. No en su mejor día. No cuando estaba cubierto de tanta sangre, nada propio. Había atravesado el castillo para llegar aquí. ¿Y quién era esa mujer gigante después de él? Ni siquiera podía pasar por la puerta, tal era su altura. Ella tuvo que agacharse físicamente solo para cuidarlo. Una inspección más cercana reveló una armadura dorada, una alabarda familiar y griega. Oh. Oh, mierda. La sangre de Nepeli se heló. Centinela del árbol. ¿Qué le estaba haciendo un sentinel maldito por los espíritus? Emañado, ¿verdad? Ella tomó la iniciativa por lo que era e hizo breves presentaciones. Soy Nepeli Loux, empañado y guerrero, aquí por decreto de mi padre. Ella lanzó una mirada al caballero a sus pies. Qué absolutamente repelente es esto. Este injerto de Godrix no le conviene a un señor. Ha contaminado los mismos vientos. Él solo estaba, mirándola. Él siquiera escuchó lo que ella estaba diciendo. Si tienes la intención de desafiar a Godric, te pido que me llames para luchar a tu lado. Solo podía suponer que lo era, con una mirada como esa en él. Los vientos corren fríos con sus obras. Y ella también ante la idea de enfrentarse a él a solas. Estoy seguro de que mi padre me permitiría ayudarte en la batalla que se avecina.
¿Escuché bien, justo ahora? El hombre se adelantó, reclamando su atención una vez más. ¿Estás detrás de Godric? Su cerebro se esfumó bajo su mirada directa. ¿Sí? Los ojos azules chispearon con furia salvaje. Eso suena grandioso.